Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as a love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna love, Cada cual show me, Lord, how camino to más Jehová cargó love en like él you. el pecado de todos nosotros. El pasaje magno, más trascendental, que resume exactamente la obra de Jesucristo, cual vino a salvar y a redimir no solo nuestra vida, sino todo el mundo. Y es esa obra la que ahora nosotros como iglesia también clamamos para que se haga una realidad en todas estas circunstancias que estamos viviendo y enfrentando, tanto a nivel personal, a través de nuestra nación, como a nivel mundial. Es la que nos mueve, sabiendo que esa obra tiene poder, que esa obra a través de Jesucristo es la que puede también interceder en estas circunstancias tan difíciles y complejas que estos países que están en guerra están viviendo, estas situaciones económicas que estamos atravesando. Tenemos un Dios de poder, un Dios que es actual a través del Espíritu Santo, y es a Él el que ahora les invito que nos coloquemos en pie e intercedamos para que el Señor obre y haga todo lo que nosotros humanamente estamos limitados, pero con Él todo lo podemos. Bendito Señor. Bendita esa obra magna tuya en la cruz de Calvario, porque ella nos acercó al Padre, nos acercó también no solo a la misericordia, al perdón, sino también a los milagros. Aquellas circunstancias que estamos atravesando, que en este momento, Señor, son limitadas humanamente, pero que sabemos que en ti somos más que vencedores. Clamamos para que el poder de tu Espíritu Santo intervenga, Señor, en aquellos que están tomando decisiones, acuerdos, que sean sabios, Señor, de paz, de unidad, que toda violencia que está ocurriendo, Señor, en Ucrania, Israel, Palestina, retroceda en el nombre de Jesús. Oh Padre, sabemos, Señor, que este es tu sentir. Tú viniste a declarar también la paz. Y también, Señor, la oportunidad de poder vivir, Señor, en esta tierra en una forma, Señor, adecuada. Por eso te pedimos misericordia, Señor, por aquellos que sufren, por aquellos que en este momento en especial, por esos niños, por esos huérfanos, Señor, por esas viudas que están afectadas, Señor. Te pedimos piedad, Señor. Te pedimos también provisión, Señor, económica, que sea también de una u otra manera aquellos que están enfrentando, Señor, los problemas de salud, los problemas, Señor, de hambre, puedan también, Señor, ser de alguna manera atendidos. Sabemos, Señor, que tú estás en control. Sabemos que para ti, Señor, de una u otra manera te puedes mover en estos países, en estas decisiones. Gracias, gracias porque de una u otra manera nuestras oraciones también, Señor, son un aporte, porque están delante de tu presencia y declaramos tiempo, Señor, también de ver tu gloria. Nosotros como nación también estamos viviendo, Señor, un momento donde también va a ser decisivo para nuestro país. Necesitamos tomar decisiones de acuerdo también que nos bendigan, Padre. Por eso ilumínanos, Señor, a cada uno de nosotros como parte de este país, Señor, que podamos tomar las decisiones adecuadas para que también podamos vivir en paz, en armonía, Señor, y las situaciones económicas puedan también llegar a una estabilidad. Oh, provee, Señor, a nuestra iglesia, a aquellos que trabajamos, Señor, aquellos que estamos necesitados también de fuentes laborales. Provee puertas de bendición, Señor. Oh, reprendemos al devorador, independiente, Señor,
la crisis económica, sabemos que tú eres nuestra provisión y cuando tú abres nadie encierra. Por eso te pedimos, Señor, que nos sostengas y que sigas, Señor, también dirigiendo cada uno de nuestros pasos, dándonos la sabiduría adecuada para también, Señor, tomar las decisiones que necesitamos como familia también. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque estamos cubiertos, Señor, de tu bondad, de tu amor y de tu poder. Y siempre, Señor, habitas en medio de nuestros corazones. Bendito eres, Padre. Amén y amén. Bendiciones, amados. Saludar a quienes hoy nos acompañan en redes e invitarlos a la palabra del Señor, a el libro de 2 de Corintios, capítulo número 12, verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. A respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hasta allí la palabra del Señor. Cuando examinamos la naturaleza y nuestro propio desarrollo humano, vamos a darnos cuenta que dentro de la naturaleza, incluyéndonos a nosotros, de los seres más indefensos que hay en el planeta, es un bebé humano. Un bebé humano, si no es asistido, se muere. Un bebé humano no puede autosustentarse. Un bebé humano es imposible que pueda, ¿no es cierto?, lograr sobrevivir si primero, sus primeros años de vida no es socorrido. De tal forma que todos los que estamos en esta sala y todos los que me acompañan en redes, hemos experimentado como primera etapa de nuestra vida algo que nos hemos olvidado. Y nos hemos olvidado que durante nuestros primeros 2 a 4 a 5 años de vida, alguien nos alimentó, alguien nos vistió, alguien nos enseñó hábitos, hubo otras que se encargaron de nuestro alimento, que trabajaron para que nosotros podamos sobrevivir. Esto puede parecer un poco lógico y alguien podrá decir, pastor, pero ¿qué novedad es eso? La novedad no está en eso, la novedad está en que nos olvidamos que eso ocurrió con todos nosotros. La novedad o lo novedoso es que lo que nosotros consideramos normal, propio de, después en la vida, nos olvidamos. Y sobre todo cuando llegamos a esa etapa de la vida, no tan bonita, llamada juventud, y donde la mayoría de nosotros éramos Superman, Superwoman. Díganme a esa edad, ¿cuántos de ustedes tenían frío? Se reían si veían a alguien, ¿no es cierto?, muy abrigado, muy abrigada. Yo viví en Santiago en esa etapa, y en invierno en Santiago, como ustedes saben, dependiendo del momento que a uno le toca estar allá, pero es un refrigerador. La cordillera está al lado, es un refrigerador, es un frío cordillerano, un viento que no te calientas con nada. Y yo recuerdo, honestamente, que muchas veces andaba con manga corta en pleno invierno. Sí, yo sé lo que están pensando. Está loco este pastor. Bueno, por eso Dios me llamó a la iglesia, me llamó al reino, porque estaba loco, estaba mal. Si la iglesia está hecha de gente que antes estaba mal, ¿o no? ¿O ustedes estaban bien? Este es un grupo de locos, ex locos, no locas, que Dios ha perdonado y sanado. Bueno, pero eso es la juventud, ¿no? Llegamos al pic de nuestros años de fuerza, de vigor, de desarrollo, acumulamos información
y nos volvemos autosuficientes y somos capaces de generar recursos y de soñar. Empezamos a tener nuestras primeras posesiones, pasamos de una humilde bicicleta a nuestro primer auto, a nuestra primera vivienda, y comenzamos, ¿no?, a despegar y a creernos el cuento de que somos capaces de hacerlo todo. Y esos letreritos que alguna vez por ahí vimos, en alguna revista, en alguna página de internet, caminando por ahí o transitando en una carretera, a mí me gusta cuando de pronto veo en la carretera un letrero, una gigantografía, ¿no? Hay un departamento bonito, un edificio gigante que te lo presentan como es que pareciera ser que es lo único que hay en el lugar. ¿Ah? El Photoshop te muestra solo el edificio, no te muestra toda la porquería que hay al lado, te muestra la belleza del edificio, ¿no? Y dice, este es el lugar que tú te mereces. Tú te lo mereces. ¿Ya? Entonces, ¿por qué quiero hacer este recorrido simple sobre nuestra historia personal, donde todos nos vamos a sentir identificados en algún momento, ¿no? Porque representa un poco nuestro normal desarrollo humano, en que partimos de la indefección total y avanzamos hacia una persona, un hombre o una mujer con capacidad económica, de decisión, de ir a donde quiere, de comprar lo que quiere, de degustar lo que se le ocurra y de experimentar lo que quiere experimentar. Se llama libertad, y se llama independencia, y se llama autovalencia. Y así desarrollamos nuestras vidas. Entonces, eso se cruza con una sociedad, con una historia país, con una historia económica, que cuando uno sale, ¿no es cierto?, de estas cuatro paredes y sale de la cordillera para el lado, te das cuenta que tan mal no está la cosa. Y te das cuenta cómo ha avanzado nuestro país y cómo somos privilegiados y cómo tenemos cosas que otros no tienen. Miren ustedes la cantidad de hermanos nuestros del otro lado de la cordillera vienen a nuestros malls a comprar para poder llevar sus televisores, sus celulares a sus casas porque les cuesta la tercera parte. Dicho en términos prácticos, tienen que trabajar la tercera parte de lo que trabajamos nosotros habitualmente para comprar sus cosas, porque allá es mucho más caro. Entonces, nos empezamos a creer un cuento, nos empezamos a creer una historia, y por eso soñamos y le inculcamos a nuestros hijos la importancia de que estudien, que ojalá hagan el posgrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en una sociedad que desarrolla y potencia el capital humano, la capacidad humana para hacer cosas. Resultado de aquello, cualquier cosa que nos ocurra que atente contra ese ideario, nos afecta mucho. Por eso nos da duro la cesantía. Por eso nos da duro una enfermedad seria que se lleva todo el presupuesto de un mes en la medicina. Por eso nos afecta cuando mi cuerpo no me responde. Por eso me afecta cuando tengo, ¿no es cierto?, a alguien tocándome la puerta porque me avisa que me están cobrando una deuda que no puedo pagar. Es decir, los puntos de inflexión frente a nuestra historia natural y normal tienen que ver justamente cuando esta capacidad humana se ve amenazada. De eso nos está hablando el apóstol. El apóstol nos está diciendo, mire, yo tuve una experiencia sobrenatural. Ocupa una palabra que probablemente nosotros no le hagamos mucho sentido, pero él dice, mira, es una cosa que no puedo verbalizar, es inefable. Simplemente la experiencia que yo tuve es fuera de lo real, lo que ustedes y yo conocemos. Porque fue una experiencia espiritual. Y dice que él fue llevado al tercer cielo y habla de este tercer cielo de acuerdo a su comprensión. Y hay toda una cantidad de libros respecto de qué es lo que es el tercer cielo. Y eso es una brutalidad, eso es torpe, no tiene ningún sentido. Primero porque Dios en la palabra, y esto quiero dejarlo claro en esta mañana, la Biblia es la fuente de revelación que ustedes y yo requerimos. La Biblia no tiene toda la revelación de Dios porque revelar todo lo que es Dios es imposible. No estaría contenido acá.
no se puede contener en la cabeza, ¿se van dando cuenta? Pero la Biblia contiene todo lo que yo necesito saber de Dios, que es distinto. Lo que yo puedo comprender. Porque lo que yo no puedo comprender, ¿cómo Dios me lo explica? Es imposible que yo pueda entender cosas de Dios que mi mente no logre comprender. No se entienden. Cuando la Biblia dice que Él tiene en su mano el universo, y ustedes comienzan a estudiar un poco de astronomía, te cuesta comprender, ¿no es cierto?, ese antropomorfismo de Dios. ¿Cómo es que en la mano de Dios está todo? Y sabemos nosotros que la Tierra es un punto en el sistema solar y que el sistema solar es un punto en la galaxia, en la Vía Láctea, y que la Vía Láctea es un punto del universo, que son miles de millones de años luz, que ni siquiera hemos podido explorar más allá de nuestras narices. Y la Biblia dice que Él lo tiene todo en su mano. ¿Cómo te metes eso en la cabeza? No puedes. Eso está diciendo el apóstol. Él está diciendo, mira, Dios me mostró algo que yo no les puedo explicar. Es imposible que lo pueda verbalizar. Él no está diciendo, es que yo estuve en otro lado, ¿no? Y ahí viene toda esta suerte de neopredicadores que estuvieron orando por 40 días, 40 noches, y que Dios los llevó a un tercer cielo, estuvieron en el segundo cielo, y hay toda una competencia por qué cielo estuvieron. Y todo eso es mentira, todo eso es falso. Ese no es el punto de la palabra. El punto de la palabra es otro. El punto de la palabra es que Pablo nos está explicando que él tuvo una experiencia que es inexplicable, que él la traduce como tercer cielo, y luego en los versículos que sigue, él mismo dice, era el paraíso. Él estuvo en la gloria. En otras palabras, él estuvo en la presencia de Dios. Él contempló la hermosura de Dios. Es como cuando alguien está a punto de partir, uno de nuestros seres queridos, pero antes de partir, Dios lo prepara y le muestra un sueño, una revelación, ¿verdad? Y de pronto nos dice, al otro día, yo tuve un sueño, yo he escuchado mucho esto, mucho. He escuchado a la gente decir que han visto colores que acá no hay. He visto a otros escuchar que me han dicho, pastor, estaba la mascota que yo tuve cuando niña. ¡Qué increíble! Otros me han dicho, me vino a buscar mi mamá. Vi a mi madre que me decía que ya era hora. Otros me han contado historias que han sido pero impresionantes. Me han dicho, mira, en ese momento dijo la persona, mira, no te preocupes porque yo ahora voy a cerrar los ojos y me tengo que ir. Pero no te preocupes porque yo voy a estar en su presencia. Han cerrado los ojos y se han ido. Entonces nosotros todavía estamos muy influidos por la tragedia griega y le ponemos a todo mucho dolor y mucha tragedia. Cuando la palabra del Señor lo que nos está hablando es que entramos a una dimensión de gloria, de magnificencia, de plenitud. Es muy distinto de como nosotros a veces lo entendemos, porque nuestra mente es finita. Miren ustedes lo que nos está diciendo el apóstol. Nos está diciendo, bueno, justamente de eso se trata. Por esa razón, dice, porque yo vi algo que fue demasiado grande, para yo no vanagloriarme, para yo no ser más que ustedes, para yo no referirme a esto como un evento que solo yo puedo entrar. Entonces, ¿Dios qué hizo? Me dejó un aguijón. Fíjense que en este pasaje Él nos dice cuál es ese aguijón. Y ahí entramos a las típicas interpretaciones, ¿no es cierto?, a las prédicas que a veces son sensacionalistas y que la gente suele creer más que la propia palabra. Pero no sabemos lo que es el aguijón. No lo sabemos. Sí sabemos que ese aguijón tiene que ver con algo que lo afectaba a él directamente. No a su entorno, sino a él. Y entonces también sabemos, lo que sí sabemos, es que el libro de Gálatas nos dice, nos muestra que él tenía un problema físico, que era ciego, él se estaba quedando ciego. La ceguera afectó al apóstol. Acuérdense que en ese tiempo no había lentes. Si yo me quito estos lentes, yo veo muy borroso, no les veo las caras. Entonces yo a veces cuando no quiero verle las caras a ustedes porque están muy enojados, yo hago esto. Y me ahorro el problema. Pero no podía hacer eso el apóstol porque no tenía lentes. ¿Se fijan ustedes? Y las enfermedades del tiempo, que eran infecciosas, eran muy comunes porque no habían antibióticos. Entonces, él le dice a los Gálatas, ustedes con mucho amor me fueron a despedir,
Y si hubieran podido, ustedes me habrían dado sus propios ojos. Y por eso también tiene sentido, porque él dictaba las cartas y era su secretario personal quien las escribía. Y él firmaba la carta, pero era otro el que escribía lo que él iba dictando. Entonces, probablemente, pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta, probablemente él se refería a esta ceguera con la que él quedó a raíz de esta experiencia que él tuvo, donde él vio su gloria. Él vio la gloria de Dios y entonces él asumió que esa ceguera tenía que ver con esta idea de que para que no se infle el globo, porque había tenido había tenido una experiencia sobrenatural, entonces, ¿no es cierto?, a raíz de eso quedó con este gran problema y por esa razón él le había clamado a Dios tantas veces. ¿Y por qué quiero explicar esto esta mañana? Porque hay una tendencia en nuestras iglesias a pensar que yo quiero pocas cosas con Dios, porque si yo busco más a Dios y veo más su gloria, no quiero terminar con un aguijón. Y ese es un pensamiento pentecostal extremadamente dañino sobre la iglesia. Primero porque Pablo no está hablando de eso. Pablo no está diciendo que no tengamos experiencias con Dios. Pablo está diciendo que él enfrenta un problema de salud que es real, que lo afecta, que lo limita, que ha dejado de ser solo un tema puntual. Esta cosa lo empezó a limitar, a complicar. Empezó a perder autonomía. Empezó a ir en el sentido contrario del desarrollo humano esperado. Está hablando de eso. Está hablando cuando se ve amenazada, cuando se ve amenazado mis planes, mi futuro, lo que yo quiero hacia adelante. Está hablando de eso. Y por eso dice, párele. Por eso dice, pero ¿saben, iglesia? Es buena la vulnerabilidad. Es bueno el momento adverso, es buena la flaqueza. Es bueno el escenario en que de pronto nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Para dónde voy? ¿Qué decido? Y de pronto, ¿no es cierto?, nos volvemos a la posición inicial de nuestras vidas y aparece la posición fetal de nuevo frente a nuestro horizonte. Fíjese que los investigadores que le han puesto zoom a los procesos depresivos humanos nos han hecho ver que por lo general las personas cuando están en momentos de mucha vulnerabilidad tienden a dormir en posición fetal. Tienden a dormir en posición fetal. Y hay todo un desarrollo, ¿no es cierto?, hoy día neurológico, científico, que nos dice que de pronto la posición fetal para dormir o para estar bajo el agua nos conecta con ese estado de abstracción en que yo me libero de mi momento y yo me libero de mi presión temporal. Y miren ustedes lo que dice la palabra del Señor. Miren conmigo, por favor, el verso número 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas. Es decir, cuando alguien me confronta, cuando alguien intenta dañarme, cuando alguien se opone a mí, cuando alguien, ¿no es cierto?, es abiertamente mi enemigo, mi enemiga. Y esta es una experiencia transversal. No importa la actividad que hagamos, hay gente que nos afrenta, hay gente, ¿no es cierto?, que se levanta contra nosotros, ¿no? En todos lados, en la casa, ¿no?, en el vecindario, en la familia. De pronto cuando tenemos estas experiencias nos descolocan un poco, pero están aquí. También está incluido en las afrentas, cuando las afrentas son en tu tema laboral, cuando las afrentas vienen de tu propia sangre, cuando las afrentas vienen de tus progenitores. Están aquí. En necesidades, cuando no alcanzan las lucas, cuando no llego a fin de mes, cuando tengo que recurrir a la tarjeta de crédito y la tengo ya bastante abultada. Dice, en necesidades. Está hablando de eso, no está hablando de lujos. En necesidades, dice.
en persecuciones que a veces, ¿no es cierto?, ocurren. Hoy día eso no es tan lejos de la realidad. En angustias, dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ahí está el punto focal. ¿De qué se dio cuenta él? Él se dio cuenta que podemos tener gloriosas experiencias con Dios, que no las tenemos que rechazar, que no las tenemos que ver como una causante de que a razón de esas experiencias con Dios, Dios nos vaya a poner un aguijón para que no nos llenemos de orgullo. Ese es un pensamiento totalmente fuera de la palabra. Jamás ha querido decir eso la palabra del Señor. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que el punto focal es que cambie nuestra visión. Tiene que cambiar nuestra manera de entender la vulnerabilidad, los momentos difíciles o los momentos en que nuestras proyecciones personales se cruzan con la realidad. Una cosa es lo que yo quiero o planeo y otra cosa es lo que realmente sucede. Y a veces cuando se cruzan, hacen parecer que Dios me abandonó. Hacen parecer que Dios no está allí. Hacen parecer que las promesas de Dios se alejan. Y Pablo está diciendo, espérate un momento, porque justamente cuando eso ocurre, ese es el escenario en que Dios se revela. Ese es el escenario en que Dios nos muestra su amor. Y que ahí deberíamos de acordarnos todos nosotros que durante nuestra primera infancia, cuando no éramos capaces de trabajar ni siquiera para comprarnos un dulce, Dios usó muchas cosas a nuestro alrededor para que estemos hoy acá, para que podamos subsistir, para que nos podamos educar, para que nos podamos criar, para que nos podamos abrigar. Que no nos abandonó. Y que si no nos abandonó en esa primera infancia, lo que está diciendo la palabra, es que frente a la coyuntura que estás viviendo hoy, aunque tus sentidos, aunque mis sentidos, aunque mis emociones, aunque mis sentimientos se cruzan con la realidad y me vea yo vulnerable, vulnerado o vulnerada, aunque esa sea mi percepción, Pablo está diciendo esto, párate un poco, Joctán, porque es justamente el escenario en donde Dios quiere llevarse a la gloria, en donde Dios quiere mostrarnos una vez más su poder. No me quiere mostrar su poder para dejarme ahora un aguijón, para que yo no me la crea. No es eso. Y yo no me tengo que alejar del deseo, de las ganas de que Dios pueda mostrarme su gloria. Al contrario, yo tengo que acercarme a ese deseo que Dios me muestre su gloria. Yo tengo que anhelarlo para que cuando enfrente mi día de vulnerabilidad, nosotros tenemos en Chile una categorización de hogares y entonces a muchos hogares se les ha colocado este rótulo, ¿no?, de vulnerabilidad, que es una palabra compleja, a veces bien y a veces mal entendida, pero que habla un poco de la debilidad que puede tener un grupo familiar para autosustentarse y que requiere ayuda estatal de distintas formas. Eso es un poco lo que trata de medir, cosa que no es fácil, ¿no es cierto? Pero esta idea de la vulnerabilidad delante del Señor no tiene que ver con dinero, porque a veces tú puedes tener todas tus cosas cubiertas, pero Dios igual te va a hacer ver vulnerable. Tampoco tiene que ver con posición, porque tu posición personal, familiar, laboral, económica, puede ser buena, pero Dios te va a demostrar en muchos momentos en que ser vulnerable no significa una buena o una mala posición. Tampoco tiene que ver con la cuenta corriente. Tampoco tiene que ver con el exitismo. Tampoco tiene que ver con que dejaste de criar porque ya criaste. Tampoco tiene que ver porque ahora tienes un buen o un mal pasar. Sino que tiene que ver con algo que es muy simple de entender, pero muy difícil de practicar. Es simple entender que Dios siempre quiere sustentarme, pero es muy difícil aplicar porque durante muchos años de nuestras vidas hemos pensado que seguimos siendo Superman, Superwoman, y que hay muchas cosas en donde lo podemos hacer nosotros y no molestar a Dios. Y no molestar a Dios.
Años atrás hubo una encuesta, un estudio en Europa sobre, ¿no es cierto?, el tema de Dios y los jóvenes. Y en ese estudio era impresionante escuchar las respuestas. Hicieron una pregunta abierta y dentro de la mayoría, un porcentaje importante, 70, 80%, no recuerdo bien con exactitud el porcentaje, la mayoría de los chicos respondieron: no necesitamos a Dios. Fíjese que no dijeron que no creían en Dios, dijeron no lo necesitamos. ¿Y por qué razón? Porque cuando las sociedades resuelven sus problemas básicos, salud, educación, resuelven lo plano, tienen la equívoca impresión que lo han resuelto todo. Y a veces nos pasa a nosotros, que teniendo vidas planas, tranquilas, reposadas, nos olvidamos que Dios nos hizo para depender de Él. Y que cuando enfrentamos el quiebre, cuando enfrentamos estas dos cosas que se cruzan, lo que yo quiero respecto de mi realidad, y cuando esa realidad no es lo que yo quiero, pero es lo que yo enfrento, y trae adversidad, trae complejidades, trae afrentas, trae persecución, trae pruebas, entonces Dios nos quiere mostrar que necesitamos depender de Él siempre, no a veces. Querida iglesia, ser vulnerables delante de los hombres no es el plan de Dios. Ser vulnerable delante de los ojos de mi familia tampoco es el plan de Dios. El plan de Dios no es que le ande llorando a todo el mundo. El plan de Dios no es que seas un llorón, una llorona del sistema. Eso no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que estés todos los lunes frente a la oficina social del municipio o del lugar donde estemos llorando la pena para ver en qué me ayudan. Eso nunca ha sido el plan de Dios. El plan de Dios es que mantengamos un corazón siempre vulnerable a Él, siempre vulnerable a necesitarlo, a pedirle ayuda a Él. Ser vulnerable a Dios, mostrar mi debilidad a Dios, no significa que yo frente a los demás tenga una postura de arrogancia o de dependencia. Significa que delante de Dios, en mi andar diario, cotidiano, tengo claro que van a haber momentos en mi vida, en mi día, en mi semana, que yo no voy a poder resolver las cosas, que me van a superar, que me pueden superar emocional, me pueden superar económicamente, me pueden superar familiarmente, me pueden superar en mi cuerpo, me pueden superar incluso en mis emociones, que van a haber momentos en mi día, que van a haber momentos en mi semana, que me voy a sentir superado, superada, vulnerable. Pero ¿qué tenemos que recordar en ese minuto? ¿Qué tenemos que hacer en ese minuto? Acordarnos del apóstol Pablo. Qué bueno que nos sentimos así. Primero, no rechazar aquello, no verlo como un enemigo. Primero, entenderlo, que es bueno. Segundo, que una vez que nos sentimos así, esa es la puerta para poder ingresar a su presencia y decirle al Señor: Señor, tu palabra dice que tú en esta vulnerabilidad te quieres glorificar. Que yo soy fuerte no en lo que yo arreglo, no en que yo soy Shazam, no en que yo soy Superman, no en que yo aprendí de joven a resolverlo todo solo, sola, sino que yo soy fuerte, no en mi inteligencia, no en mi habilidad, sino que, Señor, yo soy inteligente a través de ti, yo soy fuerte a través de ti, que yo puedo encontrar formas de resolverlo a través de ti, que yo soy fuerte en tu presencia. Que tal vez la vulnerabilidad lo que tiene que hacer es que yo me calle delante de ti, te cuente mi vulnerabilidad a ti, para dar ese espacio y para ver tu gloria en mi humanidad. Cuando somos vulnerables, el Espíritu Santo espera que nos pongamos en posición fetal, espiritualmente hablando, pero delante de su presencia. Ser vulnerable no es ponernos en una posición humilde, vejatoria, delante de los demás. Eso tiene otro nombre, pero no es vulnerabilidad. No es de la que el apóstol está hablando. El apóstol está hablando de esa vulnerabilidad en que yo me pongo en posición fetal, delante de su presencia, y yo le digo al Señor: Señor, frente a esto, la respuesta que yo tengo
es que simplemente no tengo respuesta, pero tú la tienes. Y aquí estoy, delante de ti. Mi cuerpo, mi finanza, mi familia, mis emociones, en aquella área en donde me están doliendo los cachos, en aquella área donde el golpe lo siento más fuerte, en esa área, pues yo te muestro, Señor, a ti, te abro mi corazón, porque no lo puedo resolver solo, no lo puedo resolver sola. Y delante de ti, Señor, mi espíritu está en posición fetal. Cuando hacemos eso, esta palabra se cumple. Y cuando hacemos eso, entonces tiene sentido ahora lo que el apóstol dijo. En mis debilidades, Él se hace fuerte. En mis trancas, en los cruces, en las circunstancias específicas en que no doy respuesta o en que no logro poder responder a pesar de los esfuerzos que hago, me la juego, dejo todo en la cancha, pero a pesar de que hago eso, simplemente el elástico no me da. Y cuando muestro eso delante del Señor, cuando hago eso delante del Señor y estoy en esa posición fetal espiritual, mostrando mi flaqueza, mi debilidad, se cumple la palabra. Ahí recién se cumple la palabra. El Señor es fuerte en nuestras debilidades. Querida iglesia, no hay ninguna razón para estar en posición fetal de afectación, ¿no es cierto?, delante de los hombres. No hay ninguna razón para estar en posición fetal, ¿no es cierto?, en medio de nuestra adversidad, delante, ¿no es cierto?, de los que nos oprimen, de los que nos afrentan, de los que nos persiguen o de los que ocasionan muchas veces tanto dolor en nuestros corazones. El verdadero lugar donde la posición fetal tiene poder, y mucho poder, el verdadero lugar donde la posición fetal tiene sentido y donde no solamente tiene un sentido, sino que una respuesta, es en su presencia. Pon una linda canción. Yo tengo varias que escucho a veces en mis momentos especiales. Una de ellas es la que cantábamos hoy día, que son hermosas, preciosas. Cuando cantas ese himno hermoso, Señor, fue esa sangre preciosa que me limpió. ¿Quién puede quitarnos eso? ¿Quién puede enlodar aquello? Nadie. Te vas a poder gozar, te vas a poder alegrar, tu espíritu va a tener fuerzas más allá de tu contingencia. Y tenemos que comprender la tremenda arma, la tremenda herramienta que hay en todo hijo y en toda hija de Dios que se pone en posición fetal, mostrando esa vulnerabilidad ante el Señor. Cuando hacemos eso, el espíritu descansa, el espíritu reposa y el espíritu es reconfortado. Quisiera invitarlos en esta hermosa jornada a orar en esa dirección, a no mirar nuestra contingencia, porque a veces lo que hacemos en la vida es pasar mucho tiempo mirando la contingencia, pensando, porque seguimos a veces actuando como hablábamos delante, con las herramientas con las cuales nos formamos. Entonces, tenemos esta cosa metida en nuestro ADN de resolver nuestras propias cosas, de dar la pelea con nuestras propias herramientas, de dar la última milla, la penúltima, la primera, la del medio, de darlas todas. Y tenemos esta mentalidad, ¿no es cierto?, de que al final se trata primero de nuestras fuerzas. Y Pablo está diciendo que esa es una mentalidad equivocada, y él está diciendo que hay muchos momentos en la vida que Dios va a permitir sentirnos muy vulnerables, sentirnos muy débiles, sentir que simplemente es un jaque mate, un knockout, y que necesitamos volver a la posición fetal delante del Señor para invocarlo y pedirle que Él se haga cargo, que Él tome el control y que Él de verdad nos pueda ayudar en ese momento tan duro y tan adverso. Y yo los quiero invitar en esta mañana a hacerlo juntos, a orar por esto y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude justamente frente a esta experiencia a veces tan compleja, tan difícil, en que somos llevados a momentos de vulnerabilidad. En las finanzas, en la convivencia,
en el bienestar familiar, en el trabajo, en las lucas, en el cuerpo, en la salud, en tantas áreas. Este pasaje no solo responde a un área, este pasaje aplica a todas las áreas de nuestras vidas en que tengamos experiencias de vulnerabilidad y que necesitemos con urgencia la posición fetal, espiritualmente hablando, delante del Señor. Señor, te adoramos en esta mañana. Qué hermosa la experiencia de tu siervo Pablo. Gracias por leerla, gracias por entenderla esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por abrir nuestros ojos del Espíritu a la palabra. Gracias por abrir nuestra mente espiritual a la palabra en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo. Oramos en esta hermosa jornada para que justamente, Señor, esta palabra nos indique un camino a seguir, nos enseñe herramientas, nos enseñe este ejercicio espiritual necesario, tan importante y tan relevante, al que nos vamos a ver enfrentado, Señor, en muchas ocasiones en nuestras vidas. Reconocemos delante de ti debilidad. Reconocemos delante de ti pocas fuerzas o nada de fuerzas. Reconocemos delante de ti ignorancia. Reconocemos delante de ti incertidumbre. Reconocemos delante de ti, Señor, simplemente un camino que no tiene por dónde salir. Reconocemos delante de ti, Señor, cosas que no podemos resolver y que van más allá de nuestros recursos familiares, personales, económicos, laborales. Señor, mucho más allá que nuestro equipamiento personal, laboral o profesional. Y en esta mañana maravillosa te pedimos a ti tu hermosa intervención. Te pedimos a ti, Señor, y nos ponemos en esa posición fetal de la que hemos hablado esta mañana, aquella historia que hemos olvidado tristemente, pero que fue parte del inicio de nuestra existencia humana en la tierra, la debilidad y la necesidad de estar, Señor, en esa posición de debilidad delante de ti. Y en esta mañana, Espíritu Santo, nos ponemos en esa posición delante de ti para rogarte que tú nos sorprendas, para pedirte que tú nos muestres tu poder, tu hermosura, tu gloria, para que nos muestres una vez más como lo hiciste con Israel, Señor, que aunque no tuvo ejército, derrotó a ejércitos completos, Señor, porque tus ángeles vinieron, se revelaron a ellos y vieron tu gloria. Así también oramos en esta mañana. Revélate a nuestra realidad, revélate a nuestra realidad humana, material, Señor, para ver tu gloria y tu hermosura. Anhelamos que eso ocurra, Señor. Anhelamos tener experiencias sobrenaturales contigo. Una palabra, una acción sobrenatural, Señor, de las cosas que ocurren sin sentido y sin explicación. Porque allí veremos tu gloria, allí veremos tu mano de poder, una vez más obrando para mostrarnos tu hermosura. Señor, oramos en esta mañana para que nuestros corazones, nuestros espíritus, Señor, puedan reposar y estar en paz delante de ti, aún en medio de la vulnerabilidad, cualquiera sea, en cualquier instancia, de cualquier forma, siempre, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Amén. Something as simple